El origen y destino de la vida humana, su sentido en este tiempo presente, son cuestiones que han inquietado constantemente la mente de los hombres de todos los tiempos. Las grandes obras literarias, antiguas y modernas, no han dejado de ocuparse de estos temas. Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, con sus clásicas tragedias, buscaron brindar respuestas al problema del mal, del sufrimiento y de la muerte. A ellos se suman también en la antigüedad Cicerón, Virgilio, Platón y muchos otros. Más cercanos a nuestro tiempo, ya iluminados por la revelación divina, los mismos temas fueron abordados por Shakespeare, Racine, Dostoyevsky, Dante y un larguísimo etcétera. Aún en nuestros días, autores que incluso brillan por su superficialidad no pueden desentenderse de estas cuestiones. El hombre siempre ha sido, para él mismo, un misterio cuya comprensión acabada no se puede lograr sino a la luz de la revelación cristiana. Este misterio se hace aún más denso cuando el hombre se encuentra sometido a la experiencia del mal. En esos momentos es frecuente y hasta podría decirse que es comprensible que se cuestione a Dios por el mal que se padece. Esta queja puede y suele tener el amargo sabor de la rebelión, pero aún así, si la consideramos a fondo, late escondida en ella la luz de una profunda intuición. No bastan las razones humanas para pacificar al hombre sufriente, sobre todo cuando se tiene conciencia de que no se ha hecho nada para merecer el mal. Al contrario, alimentarse de tales argumentos no hace más que aumentar la aflicción. Por eso, si en el trance del dolor el alma cuestiona a Dios, aunque se subleve contra él, es porque en el fondo intuye que sólo él puede aportar la ansiada respuesta. Tal fue la situación de Job, justo como el que más, y agraciado por Dios por una inmensa cantidad de bienes. De un momento a otro, sin que medie culpa alguna de su parte, perdió todo, quedó sometido al escarnio, a la incomprensión de todos. Se vio relegado a padecer soledad y vergüenza, confusión y dolor. Dios, para colmo de sus males, a quien tanto y tan bien había servido, guardaba silencio. Las razones que le aportaban sus sabios amigos para explicarle el sentido de sus penas no hicieron más que ahondar su sufrimiento y sentimiento de impotencia. El mal del inocente no parece que pueda ser explicado ni por las más sabias consideraciones humanas. Pero lo que el hombre no puede, lo puede Dios. Es la enseñanza que nos ha dejado el libro de Job. Hay una sabiduría divina que está por encima de lo que los hombres consideran justo. La mirada de los amigos de Job no podía alcanzar estas alturas. Para ellos, los hombres se dividían en justos e injustos. A los unos, Dios los recompensa con bienes, a los otros, con penas y dolores. Job, por lo tanto, debía haber cometido un grave pecado, pues tan graves eran sus sufrimientos. No era posible otra explicación de sus males. Pero Dios no es un mero repartidor de bienes en conformidad con los méritos de cada uno. La sabiduría divina sobrepasa infinitamente los cálculos matemáticos de una justicia tan estricta como mezquina. Según esa sabiduría divina, no hay nada más justo que una justicia abierta a lo no debido. Y, al revés, nada más cruel que una justicia sin cabida a lo gratuito. Los amigos de Job entendían la justicia de Dios en este segundo sentido, y en consecuencia, sus afirmaciones no podían no ser crueles sentencias de condenación. Job, por su parte, aunque experimentaba que la justicia divina no podía ser cruel, porque sabía de su propia inocencia, no atinaba a penetrar en el misterio de la justicia superior que brilla en el sufrimiento del justo. Lo cierto es que, como lo enseña el Evangelio y lo atestigua la experiencia universal, en el campo de este mundo,
el trigo y la cizaña crecen juntos, y a veces es imposible separar uno de otro. Siendo esto así, ante el problema del mal no cabe ni la rebelión airada, ni la resignación y el abatimiento. Es necesario, al contrario, abrir la mente y el corazón a consideraciones más elevadas. El libro de Job no las alcanza, pero apunta hacia ellas. El Antiguo Testamento queda inconcluso sin el Nuevo. Solo en Jesucristo se devela definitivamente el sentido misterioso de la sabiduría divina. Solo en el sufrimiento del inocente por excelencia se nos brinda la clave última de comprensión de la permisión del mal del pecado y sus consecuencias de muerte y pena. En el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, se nos presenta lo esencial de esta clave de comprensión. Los discípulos están aterrados, porque la barca en la que iban amenazaba peligrosamente con zozobrar ante la fuerza irrefrenable del vendaval. Jesús, mientras tanto, duerme. Esta escena es un ícono de lo que sucede muchas veces en la vida de los hombres, de los pueblos e incluso de la Iglesia. ¿Cuántas veces, cuando nos vemos en situaciones de extremo peligro, ante la amenaza inminente de un final catastrófico y angustiante, que tiñe todo con el lúgubre color del fracaso, se nos hace arduo soportar el silencio de Dios? Jesús mismo experimentó este silencio en la cruz. En tales circunstancias está permitido gritar, pedir auxilio y llorar. Lo único que no está permitido es desconfiar y desesperar de Dios. El mal jamás tendrá más fuerza que Dios. Las fuerzas potencialmente destructivas de la naturaleza no podrán traspasar jamás el límite que les ha impuesto su Creador. Es esta la enseñanza del texto del libro de Job que se lee en la primera lectura. Por esta razón, Jesús no reprendió a sus discípulos por haberlo despertado, ni se escandaliza por el grito angustiado de quien se ve sumergido en el sufrimiento. Él comprende ese dolor y esa angustia, y lo mostró cuando él mismo clamó con fuerte voz al Padre desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que Jesús, en cambio, reprochó a los suyos es que desconfiaran de él como si se desinteresara de ellos. ¿No te importa que nos ahoguemos?, le habían dicho en su angustia sus discípulos, increpándolo. Lo que el Señor recrimina a sus discípulos, por lo tanto, es su incapacidad para ver las cosas con la mirada de Dios. Los reprende por su falta de fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? El problema del mal y del sentido de la existencia humana se plantea de manera más apremiante a los adultos que a los jóvenes, por la sencilla razón de que, por los años que han vivido, han adquirido mayor experiencia del valor relativo de las cosas terrenas, y el horizonte de sus perspectivas humanas es mucho más corto. A todos, sin embargo, independientemente de la edad, se nos pide la madurez espiritual del niño que confía ciegamente en sus padres. Se nos pide vivir de la misma fe que el Señor exige a sus discípulos. Se nos pide que calibremos el sentido de la vida con la hondura que le imprime el misterio de la cruz del Señor. Solo por ella podemos penetrar en la infinita sabiduría de Dios. En pocas palabras, la cruz de Jesucristo es la clave definitiva de comprensión del sentido de la vida presente, marcada por el pecado y sus secuelas de muerte y dolor. Es de esto que nos habla San Pablo en la segunda lectura. No importa cómo hayamos conocido a Cristo hasta ahora. Lo que importa es que de aquí en más debemos conocerlo como hombres nuevos, es decir, como hombres que han asimilado el mensaje de la cruz y a su luz entienden el sentido de la existencia humana. Es necesario, por lo tanto, que nos empapemos de este criterio sobrenatural. Como dice San Pablo, para nosotros, de ahora en adelante,
ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Los amigos de Job creyeron aportar argumentos contundentes para explicar la desgracia de su amigo. Pero estaban equivocados. Su supuesta sabiduría no era más que necedad, porque no alcanzaban a penetrar en los altos designios de la sabiduría divina. Que no nos suceda lo mismo a nosotros. La cultura reinante se desentiende de estas grandes cuestiones. A diferencia de los que la precedieron, han concentrado su mirada miope solamente sobre el tiempo presente, ofreciendo como solución a la angustiante pregunta por el sentido de la vida humana la simple eliminación del problema. Lo único que existe, lo único que importa, es el ahora. No hay después ni más allá. El único sentido que puede tener la vida es sacarle el mayor provecho que se pueda, incluso a costa del sufrimiento de los demás, aunque sean inocentes. El miedo a la muerte, como lo muestra la pandemia actual, que mueve irracionalmente a los hombres a conductas sin lógica, no los lleva a reconsiderar el sentido de la vida, a buscar en un más allá trascendente la meta plenificante de la existencia terrena. La única respuesta que el miedo impulsa a dar es la dictada por la ideología de la inmanencia, que controla las mentes de los hombres de hoy, es decir, la de aplazar el momento de la muerte lo más que se pueda, ignorándola lo más que se pueda, pero sin reflexionar sobre su significado para nuestras vidas. Nosotros, en cambio, que creemos en la cruz del Señor y sabemos que Él es la sabiduría de Dios encarnada, no podemos mimetizarnos con estos falsos criterios mundanos. Debemos guiarnos por el criterio superior de la fe. Es necesario que sepamos mantener intacta la sal del Evangelio, porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? La convicción de fe de que el mal, la muerte, el dolor y el sufrimiento son consecuencia del pecado de Adán y Eva, de que ese mal y muerte ha sido redimido por la cruz de Jesucristo, es la luz que debemos aportar a los hombres de este mundo, aunque se empeñen en rechazarla. Si la luz de esta verdad desaparece, los hombres quedarían sumergidos en las tinieblas del error y del engaño, de la desesperación y de la frustración. Y al contrario, gracias a esta luz, la verdad de Cristo revela el sentido de todas las cosas. Jesucristo quiere que seamos testigos valientes de esta verdad, sin temor al oleaje del mundo que siempre amenazará con hacer ir a pique la nave de la Iglesia. Si el temor se apodera de nosotros, como le sucedió a aquellos discípulos que estaban con Jesús en la barca, no olvidemos que el Señor está allí, que Él estará con los suyos hasta el fin de los tiempos, y que Él ya ha vencido al mundo. Su silencio no es signo de impotencia, ni de indiferencia, sino de paciencia. Nuestra misión siempre será la de mantenernos fieles a su lado, sin desesperar y sin confundirnos. Pidamos al Señor que nos conceda la fuerza y la valentía de ser preclaros testigos y defensores de la fe. Solo siendo fieles al Evangelio y a la verdad de la fe, habremos de merecer la recompensa prometida a los vencedores del buen combate. Que la Santísima Virgen nos alcance de su Hijo esta inestimable gracia.